licencia vencida por 2 años. No, porque ahí sí estamos igual, más o menos. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, noche. Déjenme ver si está saliendo. Ahí está. Vamos a comenzar, hermanos, la lección de hoy. Es la lección número 12. En esta primera hora vamos a ver la lección 12. Y en la segunda hora, hermanos, vamos a hacer un repaso. La semana pasada repasamos la 1 a la 6, creo. Y hoy vamos a ver la lección 12 y solo repasamos la 7 a la 11. Así que la lección de ahora, hermanos, es cómo Nehemías lideró al estilo de Jesús. Esto me gusta porque empezamos hablando de Nehemías, pero sabemos que el líder por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué bueno que la última lección tiene que ver con el Señor Jesús. Así que, hermanos, vamos a orar. Ahí donde están, allá atrás hay agua. No sé si el café ya está también, para si quieren sudar y pueden ir por café, y ahí hay agua también. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, Padre. Gracias porque eres bueno, gracias por la presencia de los hermanos que se han reunido hoy libremente, Señor, con buen ánimo. Señor, y te ruego que nos ayudes a terminar esta clase hoy, Señor, repasar y, Señor, hacer un recuento de lo que hemos estudiado. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos. A ti la honra y la gloria para siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, la semana pasada, los que no estuvieron, ¿vieron la clase? ¿Ya la vieron, hermanos? No dejen de ver las lecciones, hermanos, que están en línea. Aunque se haya atrasado lo que sea, no dejen de verlas, hermanos. Y si los que faltan de abonar algo, si lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer. Y hoy vamos a tener la próxima semana el examen y pueden avanzar, hermanos. La clase que sigue no la vamos a tener hasta enero. Así que si no pueden pagar este mes, esta semana o la otra, nomás avísele a la secretaria y si quiere le pagan otras 2 semanas. Pero necesitamos mandar el dinero para que nos den el material de la clase de enero. ¿Sí me entienden? Es como me pagas y te doy la clase que sigue. Entonces, si no me pagas la clase pasada, no te doy el material. Entonces, necesitamos pagar. Una vez más, el compañerismo de Tres Ríos, hermanos, nos ayudó con $25 para cada uno. Para que sepan, ya no tienen que pagar los 75. Entonces, hermanos y hermanas, son las hermanas, ¿qué diría? Hermanas. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver la lección número 12, cómo Nehemías lideró al estilo de Jesús. Y tiene ahí otra nota, el líder de líderes. ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos a ver 7 en esta tarde, hermanos. Bueno, vamos por partes, vamos a ver la introducción. Finalmente, hermanos, después de muchas, ¿cómo se dice? Obstáculos y subidas y bajadas, llegamos finalmente a la última lección de esta serie de liderazgo, hermanos, basado en Nehemías, en el libro de Nehemías y en su vida particularmente. La razón, hermanos, por la cual Nehemías es un ejemplo tan maravilloso para nosotros hoy, es porque simplemente sabía ser un líder al estilo de Jesús. Yo quiero recordar algo, hermanos, que a mí, yo sé que a lo mejor cada uno de nosotros, cada uno de ustedes se queda con algo de una lección en particular. Yo me quedo, hermanos, con algo que estudiamos. Cuando hablamos, y de hecho lo comentábamos el hermano y yo la semana pasada, hay 2 tipos de líderes. Y estos 2 tipos de líderes pueden ser solamente un tipo de líder. Pero hay aquellos que pueden ser los 2 tipos de líderes. ¿Sí me expliqué, hermanos? Hay 2 tipos de líderes, basado en lo que hemos estudiado de Nehemías. Y estos 2 tipos de líderes solamente pueden ser solamente un tipo de líder. Pero hay aquellos que tienen la capacidad de ser los 2 tipos de líderes. Entonces está primeramente, el primer líder es el motivador. ¿Cuál era la otra palabra, hermanos, si recuerdan? El catalizador, aquel que hace que las cosas funcionen. Un ejemplo era Pablo. Pablo decía, voy a ir a Éfeso a empezar una misión. Llegaba, la empezaba, ¿y qué hacía después? Dejaba a alguien y se iba. Él ya no se quedó, él nunca se quedó, hermanos. Lo más que duró en una misión fue 2 años, creo, en Corinto, como 18 meses. Estuvo ahí, pero él siempre estuvo
dejaba a Timoteo, dejaba a Epafrodito, dejaba a Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta, y dejaba a otro, hermanos, y a otro, y él seguía, él era ese tipo de líder. Pero Nehemías, hermano, fue un líder, y esto es algo que a mí me gustó en esa lección, no recuerdo cuál, cuando Nehemías llegó y fue el catalizador de un proyecto. Cuando terminó el proyecto Nehemías se quitó el casco de protección, dejó la cuchara, la cinta de medir, el martillo, dejó todo el equipo de constructor y luego se puso el traje de gerente, el traje de administrador, porque se dio cuenta que ya había terminado lo que le encargaron, pero ahora tenía que dejarlo funcionando. Y si recuerdan, hermanos, desde un principio pusimos un ejemplo y es el ejemplo que siempre estuvo poniendo, que te encargan un proyecto de hacer un local para vender comida. Entonces tú dices, pues yo soy el dueño del local, yo soy el que lo ando haciendo y mi esposa y traigo 2 o 3 ayudantes, pero luego ya lo terminamos, mi esposa y yo pintamos y anduvimos aquí y allá, pero ahora ¿quién se va a poner el traje de gerente? ¿Cuál era el propósito de ese local? Vender comida. Entonces ahora hay que dejar el traje de plomero y de pintor y carpintero y ahora nos tenemos que poner el de gerente, el de administrador, porque ahora se trata de que ese negocio que vende comida sea administrado ¿para qué? Para que deje comida, para que deje. Entonces Nehemías dejó el puesto de constructor y se puso el de administrador, porque él entendía que ahora alguien tenía que seguir. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Puso un alcalde, y puso un jefe de policía, y puso porteros, y puso los que iban a cantar, y puso los ayudantes de los sacerdotes, y empezó a agarrar gente, porque entendía que ahora en esta posición no podía ser solo. Hablando del ejemplo de vender comida, no sabía, por ejemplo, que no podía ser constructor, ser cocinero, ser cajero, ser mesero, ser delivery, abrir y cerrar el shop o lavar trastes y limpieza y lavar los baños y que les estuvieran, ya ven la campanita esa que ponen y la campanita todo lo que da, hermanos, y la gente ya que va y se asoma, nadie necesita, nomás que anda, como es único y es todólogo, entonces llega un punto en que al mes se va a cansar. Se le va a olvidar echarle comida a los tacos, sal a los tacos y sazón y todo, y se va a venir el negocio para abajo. Entonces, el otro es el consolidador. Consolidador. Uno era el catalizador, el que comienza, y el otro es el que conserva, el que mantiene el negocio funcionando. Entonces, ese fue Nehemías. Aunque Nehemías, hermanos, vivió antes de los tiempos de Cristo, y aunque nunca conoció al apóstol Pablo, Nehemías entendía que la fe, la esperanza y el amor son los ingredientes secretos del líder eficaz. Y se acuerdan también de las clases pasadas, hablamos acerca de que el líder debe de ser bondadoso, ¿verdad, hermanos? Debe amar a la gente. A la gente no le importa qué tanto sabes, hasta que no saben qué tanto le importan ellos a ti. Entonces, si aplicamos, hermanos, estas 7 responsabilidades que vamos a ver hoy del líder en nuestra vida, aprenderemos a ser un líder al estilo de Nehemías. Cuando usted y yo, hermanos, nos decidamos a dejar de seguir a otros y comenzar a ser líder, estaremos motivados por la fe en Dios, la esperanza en el cielo y el amor a los demás. Y aprenderemos a ser líder al estilo de Jesús. Quiero ponerme en un lugar medio donde puedan ver, como quiero se los voy a mencionar, pero vamos a ver, hermanos, 7 responsabilidades de un líder, de acuerdo ya no a Nehemías. Ya Nehemías no es ahora el modelo, ahora el modelo es Jesús. Así que si traen sus Biblias, hermanos, vamos a estar leyendo Juan 17. Todas estas 7 responsabilidades, hermanos, están ahí en Juan 17. Así que abra su Biblia, hermanos. Solamente vamos a ver 2 o 3 citas que están fuera de Juan 17. La primera responsabilidad, hermanos, de todo líder siguiendo el modelo de Jesús es que Jesús ayudaba a la gente a conocer a Dios.
Recuerden que tenemos, la lección dice Jesús los ayudaba. Jesús era el líder, entonces Jesús ayudaba a sus seguidores o a sus discípulos. Y estamos hablando, hermanos, en el caso de que nosotros somos líderes. Entonces nosotros debemos de ayudar a los que nos siguen, hermanos, a conocer a Dios. Lo que está en juego, hermanos, es la eternidad. Vida o muerte, cielo o infierno. Lo que otros piensan acerca de Dios, hermanos, se va a fundamentar mayormente en lo que piensan acerca de ti. Recuerden, hermanos, que por ejemplo en nuestras casas nosotros somos el ejemplo. Los padres somos el modelo. Y somos como el papá que va con su niño al monte a caminar, a hacer hiking, ese que senderismo, andar por las veredas. Y como son puras piedras que hay, hermano, y se ladean los pies y se tropiezan, voltea el papá y le dice al niño, ten cuidado, porque fíjate por dónde caminas. Y el niño le dice, voltea y le dice, pues fíjate tú, porque yo te voy siguiendo a ti. Entonces, hermanos, Jesús los ayudaba a conocer a Dios. Jesús les enseñaba. Miren lo que dice Juan 17, hermanos, el verso 6. Dice Jesús, he manifestado, ¿alguien tiene la Nueva Versión Internacional en su Biblia? O si alguien lo trae en su celular, lo voy a leer, pero ahorita lo leo. He manifestado, esta es la palabra clave, hermanos. Cuando Jesús dice que les ayudaba a conocer a Dios, es esta parte del versículo. He manifestado o les he enseñado, les he revelado. Ok, esa es lo tengo aquí también en el programa que uso, hermano, pero las letras están muy chiquitas. Entonces, les he revelado. Entonces, ¿qué hacía Jesús, hermano? Los ayudaba a conocer a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué era lo que Jesús les revelaba? Dice, he manifestado o les he revelado, ¿qué? Tu nombre. ¿Sí, hermanos? A los hombres que del mundo me diste. Entonces Jesús, hermanos, les enseñaba acerca de Dios. Sí, hermanos, y algo también interesante es que cuando Jesús les dijo a los discípulos en Juan 14 que se iba a ir, recuerdan, hermanos, que se pusieron muy tristes los discípulos. Uy, si apenas estamos agarrando vuelo, Señor, y apenas estamos haciendo equipo, y ya nos vas a dejar. Y se pusieron tristes, pero Jesús les dice, sí me voy a ir, pero no se van a quedar huérfanos. Voy a mandar el Consolador. Pero algo que Jesús dice referente al Espíritu Santo es que, miren, note, Jesús dijo, hermanos, en el 6 que Él les manifestó acerca de Dios. ¿Sí, hermanos? Y cuando Jesús dice que se vaya y va a mandar el Espíritu Santo, ¿qué es lo que Jesús dice que el Espíritu Santo de quién va a enseñar? De Dios. No, de Jesús. Él les enseñará de lo mío. Es decir, Él tomará de lo mío y se los dará a conocer. Es decir, cuando Dios envió a Jesús, Jesús enseñó a los hombres de Dios. Cuando Jesús se fue al cielo y dejó al Espíritu Santo, el Espíritu Santo enseñó de Jesús. Dijo, Él no hablará de su propia, no se va a poner a decirles, adórenme a mí, o les voy a enseñar de mí. Él les dijo, Él les hablará de mí, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, Jesús, número uno, hermano, los ayudaba a conocer a Dios. Nosotros como líderes tenemos que ayudar, hermanos, a aquellos también que nos siguen, a que conozcan a Dios. Pero como dice siempre el hermano Isaías, un dicho, que los hechos, los dichos convencen, mas los hechos arrastran. Sí, hermano, eso es cierto. Es decir, que a veces lo que hacemos, hermano, tiene más peso que lo que decimos. Como el dicho también es, no hagas lo que digo, ¿verdad? O algo así, sino haz lo que hago, no lo que digo. Porque a veces podemos decir muchas cosas, hermanos, pero lo que hacemos no respalda. Sí, nuestra vida refleja otra cosa. Exacto, no hay match. Decimos, una vez dijimos que no había, al principio de las primeras clases, no había, o no sé si fue en la clase pasada. ¿Coherencia? No. Congruencia. Congruencia. No había congruencia. Exacto. La palabra coherencia. Sí, hermana, es que estamos aprendiendo vocabulario también hoy, lectura y redacción.
No, necesita haber congruencia, hermanos, Congruencia. entre los hechos y las palabras. Por eso el pensamiento dice lo que otros piensan acerca de Dios, sino como, ay, sí, me enseña, me da conceptos bien bonitos. Nada más que, pues él no los hace. Entonces dice el pensamiento, lo que otros piensan acerca de Dios se va a fundamentar mayormente en lo que piensen acerca de ti. Recuerde que estamos hablando del líder y de sus seguidores. Y en este punto del líder, hermanos, que ayuda a otros a conocer a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos, enseñar a otros a conocer a Dios. Segunda responsabilidad, hermanos, siguiendo el modelo de Jesús. Jesús les enseñaba la palabra de Dios. Me adelanté poquito en el otro punto, pero ya lo tenemos aquí. Jesús les enseñaba, hermanos, la palabra de Dios. Ahí mismo en el capítulo 17, el verso 8 dice, porque las palabras que me diste, les he dado. ¿Tienes la versión esa, hermano, todavía? Sí, dice, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Hasta ahí, hermano. Porque las palabras que me diste es lo que les he dado y ellos las aceptaron. Entonces Jesús, hermanos, les enseñaba la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Es aquello, hermanos, sobre lo cual edificamos nuestra vida. En el caso de nosotros, hermanos, la gente, los que nos siguen, no van a edificar sus vidas en base a nosotros. Ellos van a edificar su vida en base a la palabra de Dios. Pero obviamente, hermanos, el testimonio de nosotros tiene mucho que ver. Es aquello, hermanos, sobre lo cual edificamos nuestra vida. Es sólida, estamos hablando de la palabra de Dios. Es nuestro manual. Acabo de comprar unos audífonos, hermanos, chafitas, pero compré unos y yo creo el manual estaba más grande más caro que los mismos audífonos, pero así, hermano, lo abres y luego esas letritas, hermano, que te dan coraje, ¿no, hermano? Y tú quieres, ¿y cómo le hago para prenderlo o algo? Y te desesperas, hermano, mejor nos vamos a Google y a ver si hay un video. Pero, hermano, ese es el manual para ver cómo funciona el celular, cómo funciona el micrófono. Pero la palabra de Dios, hermanos, es nuestro manual. Es nuestro libro de texto. Sí, hermanos, para toda la vida. Jesús, hermanos, les enseñaba la palabra de Dios. ¿Alguien tiene Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ese es uno de los... Hay pasajes de la Biblia, hermanos, que son conocidos universalmente, no solo por los cristianos, sino por el mundo entero. Y este es uno de los pasajes, hermanos, que se usa mucho cuando se habla de los hombres que liberaron una nación, Simón Bolívar o ese tipo, ¿verdad? Que dicen, y conoceréis la verdad. Lo usan mucho los políticos, hermano, pero haciendo referencia cuando dicen, y conoceréis la verdad, haciéndose pasar ellos por la verdad, y la verdad los hará libres, insinuando que ellos son los que nos van a librar y todo eso. Y al final viene siendo la misma cosa, ¿verdad, hermanos? La misma gata, nada más que revolcada o parda, despeinada, peinada, o la otra era negra y ahora esta es parda. Pero bueno, Jesús, hermanos, les enseñaba la palabra de Dios. Entonces aquí es importante algo, hermanos. Hay algo que es bien importante. Para enseñar la palabra de Dios tenemos que conocerla, estudiarla, conocerla. Porque no siempre vamos a andar con la Biblia en la mano, o no siempre vamos a tener el celular a la mano, suponiendo que tienes tu Biblia ahí. Entonces es importante, hermanos, que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios. Miren, hermanos, yo he leído la Biblia un par de veces completa, y siempre estoy leyendo y leyendo, y sin embargo de repente me encuentro en una predicación de alguien o un estudio que lo está dando otra persona y traen un pasaje y me pregunto, ¿eso está allí? Seguramente lo leí o lo he leído, pero son cosas que pasan, hermanos, pasajes que pasan desapercibidos, no les pones la atención hasta que estás estudiando. Y yo me quedo y digo, wow,
Yo me encontré hace un par de semanas, de hecho, recién, la misma semana que me dieron positivo del virus, tuvimos el servicio de oración el viernes. Me dieron el martes y el viernes estaba bien malo y tuvimos la oración. Y me encontré un pasaje en el Salmo 63, hermano. Y yo estaba hablando ese día de oración acerca de que necesitamos un consolador. Y el Salmo 63, 20 por ahí, me parece que dice, es David, hermano, haciendo una profecía que no sabe ni que está profesando de Jesús. Y está diciendo que repartieron sus vestidos y todo. Y un versículo antes dice, y busqué entre todos a ver si había uno nomás que me consolara. Y no lo hallé. Y cuando yo leí eso, hermano, me pegó bien, porque parte de la congregación estábamos pasando por el virus, hermano. Y es cuando uno quiere que la gente te esté, sientes que a lo mejor algo va a pasar contigo malo por el virus y dices, ay, a lo mejor los hermanos ni se preocupan por mí o no. Entonces quieres, o cuando estás pasando por una situación difícil, hermanos, tú quieres que la gente se interese por tu necesidad. Y por ejemplo, ese pasaje me llamó mucho la atención y después estuve sobre él, quizás para un estudio o algo, hermano. Entonces, pero para poder como Jesús, hermanos, enseñar la palabra de Dios, pues tenemos la Biblia, pero tenemos que conocerla. Tenemos que ser, hermanos, nosotros personas que siempre estemos leyendo la palabra de Dios. Así que, hermanos, recuerde que la palabra de Dios es nuestro fundamento. Número 2, número 3, hermano. Ahí en su Biblia, hermanos, seguramente no está subrayado esto, pero recuerde que dijimos que vamos a ver 7 responsabilidades. Yo no sé si usted lo está haciendo, pero si no lo está haciendo, hágalo. Subraye la palabra, hermano. Número 1, ayudaba. Número 2, para saber cuál es allí el punto, hermano, ¿sí? Y no después que lo lee en su casa y se vaya por otro lado. 2, enseñaba. Recuerden que estamos hablando de 7 responsabilidades y cuando comienza el punto 1 dice Jesús los ayudaba. Esa palabra es el punto clave. 2, Jesús les enseñaba. Enseñaba es la responsabilidad. Vaya, porque estamos hablando de 7 responsabilidades. 3, Jesús oraba por ellos. ¿Sí, hermano? Juan 17:9, hermanos, dice, yo ruego por ellos. Allí está la palabra. ¿Y qué significa yo ruego por ellos? Yo oro por ellos. ¿Tienes la versión ahí, hermano? El versículo 9. Sí, ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hasta allí es la misma palabra. No sé si alguien en otra versión que traiga otra palabra. Jesús, hermanos, oraba por ellos. El verso 15, ahí mismo del capítulo 17, dice, no ruego que los quites del mundo, es decir, no oro que los quites del mundo. El verso 20, hermanos, también, mas no ruego solamente por estos. En otras palabras, no oro solamente por estos. Entonces Jesús, hermanos, oraba por sus seguidores. Adorar, hermanos, es disfrutar de Dios. Cuando aprendes a vivir con gozo para Cristo, estarás llevando una vida de adoración. Y supongo que lo que el escritor del libro quiere decir es que la oración, hermanos, es también una manera de adoración. Así que, hermanos, Jesús oraba por ellos. Repito, adorar es disfrutar de Dios. Igual cuando oramos, hermanos, disfrutamos hablar con Dios. Cuando aprendas a vivir con gozo para Cristo, estarás llevando una vida de adoración. Así que, hermanos, aquí la palabra clave es, o la responsabilidad es orar. Orar por aquellos que nos siguen, hermanos, o orar por aquellos. Por ejemplo, si usted es maestro de escuela dominical, maestra, ore por sus alumnos. Porque usted es su maestro, ore por ellos. Y hermanos, a veces más cuando son niños, porque están en una edad, hermanos, en que son esponjas, siempre lo decimos, absorben todo. Entonces necesitamos orar por ellos, hermanos, y hacerles saber a ellos que estamos orando por ellos, para que ellos no sientan como que no, nadie me hace caso, nadie me toma en cuenta. No, sí, tu maestro te toma en cuenta y tu maestro está orando por ti. Entonces, hermanos, Jesús oraba por ellos. Verso 9, verso 15 y verso 20.
Sí, hermanos. Y hay más citas que hablan, tal vez, hermanos. Pablo, por ejemplo, que casi en la mayoría de sus cartas, Pablo dice, rogando siempre por ustedes, a los colosenses. Y luego le escribe a los filipenses, orando siempre en mis oraciones por ustedes. Y luego le escribe a los efesios y lo mismo, siempre rogando por ustedes que seáis plenamente capaces de comprender junto con todos los santos, y etcétera, etcétera. Pablo, hermanos, levantaba una misión y oraba por ellos, pero aun cuando después que se había ido, hermanos, seguía orando por ellos. Entonces, orar, hermanos, por nuestros seguidores o nuestros alumnos, nuestros discípulos, es algo que nosotros tenemos que hacer siempre. 4, hermanos. Cuatro, responsabilidad. Jesús, hermanos, les infundía su carácter. Esa es la palabra clave, hermanos. Si alguien tiene su celular y tiene ¿cómo se llama? El buscador, hermanos, póngale qué significa infundir. No quiero sé lo que es en mis palabras, pero quisiera tener mejor la definición más técnica. Sí, hermanos, de infundir. Jesús les infundía su carácter, y todos entendemos tal vez la palabra, sino, hermanos, como querer, sí, impulsarlos, pero es más como que algo que quieres transmitir. Sí, hermano, algo que quieres que capte. Sí, hermanos, eso es infundir. Entonces dice el verso 22, hermanos, la gloria que me diste, yo les he dado. Es decir, Jesús se los transmitió. No sé si la versión diga lo mismo, hermano, o el verso 22 o tendrá otra palabra. 22, dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ok, yo les he dado, que es transmitir, hermano. Entonces Jesús les transmitía su carácter. Y el verso 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús aquí está hablando de unidad, hermanos. Él está diciendo, el carácter que ustedes deben de tener es ser uno. De hecho, Jesús los regañó en una ocasión, hermanos, porque se venían peleando. ¿Se acuerdan? Que venían discutiendo entre ellos. ¿Y qué era lo que peleaban, hermano? ¿Quién iba a ser el mayor de ellos? Yo tengo más tiempo que tú. Andrés y Pedro a lo mejor decían, o Juan y Andrés, es que a nosotros nos llamó primero. Si nosotros estábamos pescando ahí en las redes con papá y él pasó y síganme. Entonces nosotros tenemos antigüedad. Porque luego, Mateo, tú fuiste hasta después, y luego tú fuiste cuando te hallamos allá abajo de la higuera, ya casi estábamos completos todos. Tú eres pero todos iban bien aferrados, hermano, a que no, y es que yo soy de los tres. Y como Felipe no estaba en los tres, pero Jesús tenía otro grupo. ¿Sí sabían, hermano? ¿Quién? Jesús tenía los 12 y tenía un grupo íntimo, que eran los tres. No, pero tenía dentro de los 12 tenía otro grupo. Eran 4. Y ustedes, Andrés, era el cuarto. Y ustedes, si leen los evangelios, van a encontrar que hay algunas reuniones de los 4. No solamente los 3, eran los 4. Solo que Andrés ya no estaba como en el más. Pero Andrés podía decir, pues yo soy de los 4, y pues yo soy del 70, y yo soy del 65, tengo más años que tú, hermano. Y entonces, pero se iban peleando, hermanos, y Jesús los regaña. Entonces nosotros, hermanos, lo que debemos de difundir es el carácter también de Dios a nuestros seguidores. En este caso, Jesús quería que fueran uno, es decir, que hubiera, como le está diciendo, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Probablemente Jesús está recordando, hermanos, esas ocasiones cuando ellos andaban peleando, porque en 3 ocasiones diferentes Jesús les dijo que se iba a ir. Me voy a ir. Y luego otra vez en otra ocasión Jesús anuncia, dice, de hecho en los títulos de los pasajes dice, Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Y luego pasó un tiempo y Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Y ellos como que dijeron, ya es la última vez, ahora sí hay que agarrar lo que alcancemos. Entonces Jesús quiere, hermanos, que nosotros infundamos el carácter. En tu calidad de líder cristiano, hermano, tu vida está en continua exhibición
ante aquellos a quienes guías. Como se dice allá en el mundo, hermano, los líderes somos figuras públicas. ¿Sí, hermano? Y a veces a mí me da coraje, hermanos, cuando, por ejemplo, cuando abro mi Facebook, de repente aparecen notas, hermanos, noticias que aparecen solas de que, y que tal artista lo agarraron así, que no sé qué, a mí qué me importa, y luego van y le dicen, oye, que te vieron, que pues eso qué, que es mi vida, por eso, pero usted es una figura. Los diputados, por ejemplo, hermanos, cuando los agarran borrachos, por decir, y luego los entrevistan, ganan detrás, no, pues es que yo también por eso, pero usted es una figura pública, usted debe de cuidar su imagen. Y eso pasa mucho, hermanos, por ejemplo, con los futbolistas. Ahora con la cuarentena y todo eso, les decía, no hagan fiestas ni nada, no, ahí andan, hermano, en las fiestas, y luego todos contagiados también. Entonces todo eso sale, hermano, porque son figuras públicas, y uno dice, pues a mí no me interesa la mera verdad, hermanos, pero en el caso de nosotros, somos figuras públicas para aquellos que nos están siguiendo. Cartas leídas. Somos, como dijo Pablo, cartas abiertas y leídas por todos. Entonces, lo que decimos es una cosa, pero lo que ellos ven en nosotros tal vez sea lo más importante para ellos. Entonces, tenemos que, hermanos, como dice la frase aquí, somos, en un sentido, estamos exhibidos nosotros. Siempre estamos como en un museo, hermanos, siendo exhibidos, porque la gente nos mira. Y, hermano, la meta de la vida es crecer en carácter y ser semejantes a Jesucristo. Hay un canto, hermanos, muy viejito, no sé si alguien lo conoce, o lo ha escuchado, dice, más semejante a Cristo quiero ser. Manso y humilde como Él siempre fue, celoso, activo, valeroso y fiel, etcétera, etcétera, ya no me acuerdo. Pero, hermanos, somos en un sentido figuras públicas. Por ejemplo, tú trabajas en una oficina. Sí. Entonces, la gente probablemente que va allí, que es una aseguranza, ¿cierto? ¿Va gente a pagar? Sí. Sí. Entonces, que hay gente que probablemente no pasa hasta allá a la oficina del manager o el de gerente de la oficina, a lo mejor va y te da el pago a ti. Ellos no ven a los que están en las otras oficinas hasta cuando vienen por una cotización o algo, probablemente los pasas. Pero si te pagan a ti y tú estás ahí, tú eres como quien dice la cara, la imagen de la compañía. Entonces, uno de los problemas más grandes en ese sentido, Abby, es que cuando no dan un buen servicio, las secretarias que están ahí enfrente, cuando uno va a pagar, uno sale y uno divulga, ¿no? De ahí la secretaria que está ahí, no, hombre, ni vayas. Híjole, hermano, y a veces la gente dice, no, hombre, te tratan bien mal, ni te pasan, ni buenos días. Yo soy de que, hermano, buenos días. Sí, ¿qué le puedo dar? Buenos días. Vine a un pago, buenos días. Buenos días. Buenos días, o me vas a saludar o no me vas a saludar. Buenos días, hermano, y buenos días. Y sí, hermano, y sí, vengo a dar un pago, buenos días. Y me les quedo viendo, hermanos, porque quiero una respuesta. Ni que me saluden, quiero que sientan pena. Porque son los que son la imagen, los pusieron ahí para que sirvan a la gente. Y el dueño quiere mantener esa gente en su negocio. Entonces, de repente yo entiendo que alguien puede llegar de malas, enojada o con dolor de cabeza, algo y se le pasa. Pero si vuelves a ir, se hace como que la gente, es cuando la gente dice, no, he ido varias veces. Y lo mismo. O gente, hermanos, que en las tiendas que nada más te cobran. Y te dan el dinero y el recibo y te quedas. Y en la Walmart me ha pasado, hermanos, y también gracias. Y gracias, porque hay una anécdota que yo leí, y yo probablemente ustedes la han leído, es que a los que trabajan en los restaurantes de comida rápida, sí, hermano, muchos de ellos sirven desayunos en la mañana, desde las 5 o 6 de la mañana. Entonces se les enseña a que cuando estén por la ventanilla, dicen, la primera persona que la gente va a ver eres tú.
Y esa gente, si está ahí a las 6 de la mañana, es una persona que no está por gusto en la ventanilla gastando gasolina, es una persona que va a su trabajo. Y la primera persona que va a ver en el día eres tú. Y tú puedes hacer una gran diferencia en esa persona. Cuando no me tratan bien, hermanos, y mi esposa se enoja, hasta el nombre les pregunto y nos ponemos a platicar. Y digo a mi esposa, si fuera de dar propina, a ella le daba propina. A la ventanilla. Pero normalmente lo das cuando vas a un restaurante y te sientas, porque puedes ver, hermano, la atención. Y hay otras veces, hermano, que de mala gana y nomás le hacen así por la ventanilla, hermano. Ni te voltean a ver, nomás te dan la tarjeta así y el recibo, y con ganas de agarrarle la mano y darle un estirón, voltee, míreme. Entonces, hermanos, Jesús les infundía su carácter, la gente los mira, hermanos. Entonces, si la gente viene enojada a la iglesia de su casa y luego tú les vas a dar clase y también los maltratas, pues van a decir qué mal día tuve ahora. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, entender eso. Estamos en el número 4, 5. Hermanos, quinta responsabilidad. Jesús protegía, hermanos. Esa es la palabra clave ahora. Jesús. 5, perdón. ¿O qué puse allá atrás? 5, sí. Jesús protegía, hermanos, su crecimiento espiritual. La señal del líder, hermanos, espiritual es la protección. Él los guarda. Mándame. No, bueno. La señal del líder espiritual, hermanos, es la protección. Él los guarda. Él protege, hermanos, el crecimiento espiritual de aquellos que están bajo su cuidado. Miren lo que dice el versículo 2, hermanos, del capítulo 17. Que luego me dicen, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿yo qué, hermano? Yo los guardaba. Yo los guardaba. ¿Qué dice, hermano? Protegía. Yo los protegía. ¿Qué dice ahí, hermano? El verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Yo los guardaba. Esa es la palabra, pero ¿tienes algo todavía? ¿Otra versión no? Se le perdió. ¿Qué decía? Yo los protegía. Nueva versión internacional. Mientras estaba con ellos, los protegía y los perseveraba. Ay, yo los protegía. Entonces, la quinta, hermano, responsabilidad de un líder es proteger el crecimiento espiritual. Hermanos, y eso, tanto como pastores, como maestros de escuela dominical, hermanos, como líderes de departamentos de grupo, es algo que tenemos que, hermanos, tener mucho cuidado. A veces puede haber padres, hermanos, que son un poco descuidados, pero nosotros que tenemos esa oportunidad, sí tenemos que, hermanos, preocuparnos. Si les das una tarea a los niños, decirles, hagan su tarea, y luego el domingo entrante le hicieron su tarea, la repasaron, o digan el versículo de memoria, o qué aprendieron, o algo. Tenemos que, hermanos, preocuparnos por su crecimiento espiritual. Primera de Pedro, hermanos, 5, 2 y 3, si alguien me ayuda. Van a ser 2 o 3 citas solamente, hermanos, fuera de Juan 17. Por conducto de Silvano. ¿No? No. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Cuiden como pastores el A ver, déjenme que empiece de vuelta el hermano. Sí. Cuiden como pastores el rebaño. Cuiden, hermano, esa es la palabra que viene siendo aquí proteger, ¿sí, hermano? El rebaño de Dios está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Amén. Hasta ahí, hermano. Cuiden. Entonces, la quinta responsabilidad, hermanos, es proteger el crecimiento espiritual. En un sentido, hermanos, aún los maestros, aún los papás, somos los pastores. Somos pastores también, porque siempre, hermanos, estamos pastoreando a alguien. Incluso, hermanos, muchas veces dentro del cristianismo hay aquellos hermanos, varones o hermanas que de pronto siempre tienen una hermana que es como su discípulo. O tú eres su mentor o su mentora de esa hermana. Es la hermana que siempre te habla y te pregunta, oye, hermana, y usted, mire, tengo esto, ¿usted qué entiende?
Y tú sabes ahí, hermano, que tienes una responsabilidad y debes de ser cuidadoso. No debes de decirle, ay, pues ahorita no tengo tiempo, háblame después. Hermano, tenemos que, si esa persona nos ha confiado su tiempo y su deseo de aprender, entonces tenemos que proteger, hermanos, el crecimiento espiritual de esa persona. A veces, hermanos, me hablan hermanos de otras iglesias y que quieren un consejo o algo, entonces me preocupa, hermanos, porque no quiero que vayan a pensar, pero como son conocidos míos, amigos o conocidos, pues entonces platico con ellos y ya hablamos, pero hermanos, siempre debemos de pensar, si me preguntas por algo, entonces tenemos que actuar, hermanos, con seriedad y proteger ese momento en que aquella persona nos está confiando algo, hermanos. Y no me refiero a que nos está contando, sino que quiere que nosotros le enseñemos o le ayudemos, que le demos un consejo. Debemos de proteger eso, o a ellos. Así que, hermanos, la señal del líder espiritual es la protección. 6, hermanos. Sexta responsabilidad de un líder basados, hermanos, en el modelo de Jesús. Jesús los enviaba para que sirvieran a Dios. Jesús los enviaba, hermanos, para que sirvieran a Dios. El pensamiento dice, hermanos, la meta del líder es trabajar para quedarse sin trabajo. Sí, hermanos, la meta del líder es trabajar para quedarse sin trabajo. Hay un líder en los evangelios, hermano, a ver si lo sacan. Es la pregunta que vale 2 puntos. Sí, hermano, para el examen. Un líder, y lo voy a usar esa palabra, un líder en los evangelios que trabajó para quedarse sin discípulos. ¿Quién fue? Jesús. No. ¿Pablo? No, en los evangelios. Ya casi Perdón. se los resumo. Un líder que trabajó para quedarse sin Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermano. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y dijo algo más, hermano. De hecho, en una ocasión dijo, el cordero, ese es el que les decía que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos lo dejaron y se fueron y siguieron a Jesús. Quedó 2 discípulos. Y vinieron y dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Pues vengan y ven. Y se quedaron con aquella tarde. Y desde entonces, se quedaron con Jesús. Y él dijo, Juan daba a entender, no se trata de mí. Y porque un día vinieron y le dijeron, ¿te acuerdas del que dijiste que quita el pecado del mundo? Pues está bautizando allá. Y tiene así de gente, dándole a entender que toda la gente se está yendo para allá, ya nomás tenemos bien poquito. Sí, nos están dejando solo por irnos a seguir a él. Y Juan les dijo, de eso se trata. Eso es exactamente a lo que yo vine. Yo le vine a preparar el camino. Es necesario que él crezca y que yo venga. Entonces el trabajo de un líder, hermanos, Jesús los enviaba para que sirvieran a Dios. El punto aquí, hermano, como estamos hablando de liderazgo, es que lo que nosotros hacemos por lo que nos siguen, los que nos siguen, es que ellos se vuelvan líderes. ¿Sí, hermano? Que ellos lleguen a un punto en que ahora lo que les enseñé, ellos se los enseñen a otros. Es lo que en evangelismo se llama multiplicación. Es yo te enseño a ganar a una persona para testificar, pero cuando tú ya sabes, ahora enséñale a otro para que haga lo mismo. Entonces, un líder, hermano, como Jesús envía, o su intención, su meta es que aquellos que lo siguen, sigan por sí solos después a Jesús. Cuando alguien tiene, por ejemplo, una persona es costurera y el otro día pone un post donde dice, ya está con la niña, como de 10 años, y la está enseñando a coser. Entonces, lo que está haciendo es, la líder es ella, pero ahora está preparando, como quien dice, una nueva generación de costureras. ¿Verdad, hermanos? Ahora le está enseñando a hacer
lo que ella hace. Entonces, ese es el propósito, hermanos. Miren, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, Diana fue discípula de Débora en los jóvenes? Débora fue su líder. Y ahora Débora ya no es la líder de los jóvenes, ahora es Diana. Ese es el punto, hermano. Algo que me enseñaron a mí hace poco en una conferencia es que los pastores, hermanos, tenemos que trabajar en preparar a otras personas para que la iglesia no dependa del pastor. Porque muchas veces es domingo, hermano, y no empiezan los cultos en algunas iglesias porque el pastor no ha llegado. ¿Y qué? ¿Él va a dirigir? No. ¿Quién va a dirigir? No, pues que empiece. Pero hay pastores que enseñan a que no se empieza si él no está ahí, si él no ha llegado. Entonces, como dijo un hermano, aquí empezamos a las 7 y esté el que esté. Entonces, si hasta el que va a dirigir no está, empezamos. Esa es una regla aquí, hermanos de iglesia. Aquí se empieza a las 10, se empieza a las 7 entre semana. Si el que va a dirigir no está, empezamos con la lectura y la oración si llega. Luego la despistamos diciendo, vamos a dejar el lugar a la hermana para que nos cantemos. Entonces, pero hermano, es así. Entonces tenemos que, como Jesús, hermanos, Jesús dijo, de hecho en la oración dijo, hermanos, en el versículo 18, ahí en Juan 17, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ese era, hermanos, el plan de Jesús. Porque él sabía, hermanos, que iba a estar temporalmente y se iba a ir. Entonces él tenía que dejar preparados sus discípulos para que luego ellos siguieran, hermanos, el trabajo de Jesús. Y podemos ver, usted puede investigar en internet y usted puede ver que Felipe fue para acá, Tomás acá, que este otro murió allá y que este se fue a Asia y el otro estuvo en Turquía y que a este discípulo acá se quedó y así. Usted puede encontrar donde ellos anduvieron, hermanos, como líderes. Juan, hermanos, fue un pastor en Éfeso. Entonces, y Andrés también se cuenta que anduvo allá por Turquía, hermanos. Muchos otros a lo mejor llegaron un poco más lejos, pero hay que leer un poco ahí la historia. Entonces, hermanos, ese era el propósito de Jesús. Séptima, hermanos, responsabilidad. Jesús fue modelo de compromiso, hermanos. Nadie te puede llevar espiritualmente más allá de donde tú mismo estás. Anote y escriba, hermanos. Nadie te puede llevar espiritualmente más allá de donde tú mismo estás. Cualquiera que sea tu situación actual en la vida, hermano, también puedes ser un líder al estilo de Jesús. A lo mejor no eres pastor, a lo mejor no eres diácono, a lo mejor no eres líder, pero puedes llegar, hermano, a ser un líder al estilo de Jesús. ¿Sí, hermanos? Juan 17, 19 dice Jesús, hermanos, recuerden que estamos hablando que Jesús fue un modelo de compromiso. Sí, hermano, Jesús dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Es decir, Jesús tenía, hermanos, un compromiso muy alto consigo mismo, con la santidad, con lo que Dios le había encomendado. Dijo él, la obra que me diste que hiciera, yo la he hecho. Entonces Jesús, hermanos, estaba tan comprometido con su misión, hermanos, que ¿cómo lo demostró? Dando su vida en la cruz. De hecho, tuvo un momento antes, hermanos, un episodio de ¿cómo diríamos? De angustia, hermanos, no quiero usar una palabra equivocada, pero cuando estaba ahí en el huerto, estaba, hermanos, decía la carne de Jesús, porque era 100% hombre, 100% Dios, pero su humanidad estaba pensando en el dolor, porque Jesús sabía la profecía, horadaron mis manos y mis la pies. separación de que Dios lo iba a dejar solo, eso le iba a doler. Entonces, Jesús estuvo en un momento, hermanos, de lucha. Dice la Escritura que bajaron un ángel del cielo para consolarlo, reconfortarlo. Porque eso es horrible, ¿no? Sentir que no vas a estar con Dios y Él ya... hermano, yo creo que no hay cosa más fea en la vida, hermano. Yo digo que no. Para una persona estar alejado de Dios. Que, de hecho, hay un meme, una imagen
en Facebook que dice que hay gente y conversa que dice, Dios, déjame solo. Y dice el mensaje es, eso es lo peor que te puede pasar, que Dios te abandone a tu suerte. Y hermanos, ciertamente era una situación bien complicada la que Jesús... Podemos hacer un emocional, física, espiritualmente, de su relación con Dios, otros asuntos, pero hermano, el punto es que estaba tan comprometido con su misión que Jesús llevó a cabo lo que vino a hacer en la tierra. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser también un modelo de compromiso. Por ejemplo, hermanos, la puntualidad. Yo sé que algunos llegaron tarde hoy, no estoy diciendo por ustedes. Pero hermanos, cuando tenemos una responsabilidad, por ejemplo, en la iglesia, hermanos, y tenemos algo que nosotros nos toca hacer y es exactamente a una hora, debemos de ser hombres de compromiso, mujeres de compromiso. Si le dicen a Abby, volviendo Abby a la oficina, que te diga el manager o el dueño, te voy a dar la llave, tú vas a abrir en la mañana. Eso te da a entender que eres la primera persona que debe de llegar. Pero ya llegó el otro y el otro y ya están y hay como 3, 4 y así todas como que peinándose en el vidrio así de la puerta, pero están esperando que... Entonces, compromiso, hermano. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, mire hermano, yo entiendo y usted también, que hay situaciones que pasan, que no podemos controlar, están fuera de nuestro alcance. El carro se descargó la batería. Pero de vez en cuando. Sí, ya no prendió, tienes un leak de agua, se te desbarató una fuga y estás con la mano apretándolo para que no tire agua y dices, me voy o cuando venga ya tengo inundada la casa y se me achude el gatón. Entonces, situaciones pasan, hermano. Pero no ese es el punto es que en la medida de que nosotros estemos en condiciones, debemos ser de compromiso. Nada de que el que nos encomendó aquel proyecto diga, se quede con la duda ahí, híjole. Pero me estoy acordando que aquella vez que le encargué también, fueron 3 domingos y nomás vino uno y el otro llegó después y luego me dijo que se le olvidó y... O sea, no tienes confianza. No hay conciencia, no hay compromiso, que es lo que estamos hablando. Y Jesús, hermano, fue alguien de compromiso. Yo creo que a lo mejor todos hemos pasado por una situación, hermano, donde quedamos mal. No necesariamente en la iglesia, a lo mejor en cualquier otra cosa. Pero no es la regla, hermanos, no es lo que nos debe de caracterizar a nosotros como líderes. Tenemos que ser personas... Hermano, ¿puedo decir? Sí, hermana, dígalo. Es que yo tuve una experiencia que me dio vergüenza. Cuando mi niño estaba en el kinder, la maestra me dijo que se iba con ellos a un día de campo, que los iban a llevar en un autobús y necesitaban mamás que ayudaran. Yo le dije, yo voy. O sea, me comprometí, pero se me olvidó. Y yo al siguiente día fui muy campante, sí, pues me le iba a pedir disculpas, le iba a decir, ay, hermana, siempre le decía hermana a la maestra. Le decía, maestra, no pude, se me olvidó, ¿verdad?, venir, discúlpeme. Entonces yo esperaba que me dijera, bueno, no se preocupe, fueron otras semanas, a la otra. No, me regañó. Me dijo, no señora, es que una disculpa no basta. Yo confié que usted iba a venir y usted no vino. Hermano, me fui bien avergonzada. Y eso me sirvió eso me sirvió a mí porque me dio, haz de cuenta, como me impactó. Dije, sí es cierto, si yo me comprometo a algo no puedo dar una excusa. Sí. No basta una excusa. Sí. Y muchas veces, yo me acuerdo siempre de esa experiencia porque es bien fácil que, ¿sabe qué? Es que pasó esto, perdón. Y a veces es porque se te olvidó, porque no pusiste atención, no tuviste un compromiso para hacerlo. Es bien feo y yo me sentí tan avergonzada, pero me sirvió mucho. Yo de joven, hermana. Ya me había casado con mi esposa, entonces no estaba tan joven. Pero allá en México estábamos en el seminario los dos, ahí en Acuña, y parte de lo que, aunque yo ya predicaba, pero parte de lo que hacíamos en el seminario era que íbamos y predicábamos a una iglesia o algo. Entonces pues nosotros estábamos en México, en Acuña,
y uno de los maestros que nos estaba dando la clase vivía de este lado americano, en Del Río, la frontera con Acuña. Entonces me dijo, hermano, usted a tal fecha predica en tal iglesia, usted predica en tal iglesia, hermano Humberto, usted va a predicar tal fecha allá en Del Río, en la iglesia donde yo pastoreo. Y quedamos que iba, no, me estaba bien animado, yo iba a ser predicador internacional, iba a predicar acá y todo, hermano, y llegó el domingo y en la noche, y creo que hasta el lunes, que íbamos que ahí íbamos a ir a la clase, me acordé. Y lo internacional se le fue. Hermano, y ya tenía mi sermón y todo, y yo estaba bien emocionado de que me había invitado a su iglesia a predicar, siendo que, hermanos, el grupo de pastores allá en Acuña, sobre todo los bautistas, son muy para invitar a alguien a predicar. Entonces, y aunque me conocía y todo, pero no, yo estaba bien emocionado, voy a predicar el Príncipe de Paz y mi esposa y todo, y se nos olvidó. Cuando estaba ahí en la noche y decía, Padre Santo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mañana cuando lo mire. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos que ser serios en ese sentido? Porque seguramente, como dice la hermana, la maestra hizo planes. Y tal vez el pastor ni se preparó y no invitó a nadie porque tenía la seguridad de que el alumno iba a ir. Y el alumno no fue. Entonces, híjole, hermano, ver a la cara del hermano Reinaldo Liu, y ahora está pastoreando aquí en Fort Worth. No, hermano, una cosa que en este sentido del ministerio, sí, hermano, no tienen idea ustedes de cómo yo iba, y sabía que tenía que, como dice la hermana, verlo y disculparme, pero es lo mínimo que puedes hacer, pero no sabes qué pasó en realidad. Todo estaba aquí en la conclusión, hermano. Vayan allí, hermano, a la conclusión. Ya vamos a terminar, hermanos, para ganar un requisito. Ese pastel se mira, pero Bien bueno. bien bueno. Finalmente, hermanos, hemos llegado a la última clase de nuestra serie de lecciones de liderazgo basadas en Nehemías. Ya lo vimos, así que, hermanos, les animamos a que sigamos, hermanos, esforzándonos, estudiando. Recuerden estas palabras del Señor Jesús. Es la oración de Jesús, y Él dijo en otra versión, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Esta es una oración para nosotros, hermano, cada uno de ustedes, los alumnos y de los que nos están siguiendo en línea. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. Asegurémonos, hermanos, de estar orando estas palabras de aquí de Juan 17. Ahí están estas palabras en Juan 17. Pero orarlas, hermanos, por aquellos que Dios ha puesto en nuestro cuidado. Ya sea un grupo de trabajo, un grupo en la iglesia, tus hijos, sea un Jesús de carne y hueso para ellos. Así que, hermanos, terminamos hoy esta clase. Gracias a Dios nos ha permitido llegar al final. Oramos, hermanos, para terminar esta clase y tomamos un break, hermanos, y solamente vamos a hacer un repaso breve de las lecciones pasadas. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque eres bueno, grande en misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más podemos llegar al final de otra clase, Señor. Esta tercera clase, liderazgo ministerial, Señor. Estamos más cerca de terminar, Señor, nuestro curso, Señor, diplomado, Señor, en liderazgo. Te pedimos, Señor, que animes a los hermanos, Señor, que nos fortalezcas si estamos en necesidad, Señor, y que, Padre, sigamos liderando, Señor, que podamos poner en práctica estos 7 principios, 7 responsabilidades, Señor, según el modelo de Jesús, Señor. Y ayúdanos para mejorar, Señor, en cada área de nuestra vida que estemos fallando o que esté débil esa parte, Señor, pero permítenos ser, Señor, los líderes que tú quieres para la iglesia, Señor, los líderes en nuestros trabajos, Padre, en nuestras casas, en los negocios, donde quiera que estemos, Señor, que seamos líderes, Señor, de compromiso. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahí hay café, agua y pan. No, pastel. Dios les bendiga, hermanos.
Amén.